A continuación, me es muy grato presentarles a un ponente de reconocida trayectoria a nivel nacional, gran amigo mío, el doctor Víctor Aguirre de la Ciudad de México, el cual es un cirujano articular y artroscopista de cadera de rodilla, con una amplia experiencia en reconstrucción articular. Desarrolla su práctica en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México y es profesor adjunto del curso de alta especialidad en cirugía articular, Hospital Ángeles del Pedregal, Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle de la Ciudad de México. Es titular del capítulo de cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Adelante, Víctor, te quedas con el foro y te agradezco mucho tu participación. Hola, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Yo soy el doctor Víctor Aguirre. Quiero agradecer al doctor Antonio Ortega, presidente de AMECRA, y al doctor Erwin Kapp por esta gentil invitación para platicar con ustedes sobre el papel del ácido hialurónico y del plasma rico en plaquetas en las lesiones condrales de cadera. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Quiero iniciar la plática con este artículo que para mí es relevante. Es una publicación hecha en el 2019 en The Lancet, una de las revistas con mayor impacto en la medicina. Entonces, poner a esta enfermedad por la que todos estamos pues aquí de una u otra manera, pues es un orgullo en ese sentido, ¿no? Y ellos la definen como una condición común e incapacitante con gran impacto individual y en los sistemas de salud por los costos socioeconómicos que esta enfermedad genera, y se asocian a la edad y a la obesidad. Afectan múltiples articulaciones, dentro de ellas a la cadera, por supuesto, y hay más de 250 millones de personas afectadas alrededor del mundo. Vean, la cadera en esta gráfica de este artículo que les comento es el tercer lugar en incidencia por cada 1,000 personas por año, pero a partir de los 70 años de edad, la cadera se posiciona en segundo lugar, desplazando a la mano. Con respecto a las infiltraciones intraarticulares en cadera, este es el procedimiento más invasivo dentro del escalonamiento terapéutico conservador para el tratamiento de la osteoartritis. Podemos infiltrar ácido hialurónico, hay varios tipos, plasma rico en plaquetas, de alto o bajo contenido leucocitario, activado o inactivado, corticosteroides, células madre mesenquimales, que Rodrigo Mardoni nos platicará un poco más sobre esto, matriz de metaloproteasa, suero autólogo condicionado, ozono, y un sinfín de sustancias que pueden ser aplicadas a nivel intraarticular con la idea de promover la remodelación o la regeneración condral. ¿Qué sabemos del PRP? No es nuevo, eso lo quiero dejar bien claro. El primer artículo se publicó en la revista Nature en 1954, ese es el artículo original referente a la coagulación sanguínea. ¿Qué ha pasado durante esta brecha de tiempo? En los últimos, los primeros 50 años, desde que se escribió hasta el 2000, pues estaba en fase de investigación, principalmente en hematología, inmunología, en lograr entender todos los factores de crecimiento que del plasma rico en plaquetas emanan. Han habido más de 8,000 artículos en la literatura científica desde entonces, y en la década del 2000 al 2010, bueno, eran los resultados positivos, parecía que habíamos encontrado el hilo negro. Pero ¿qué pasó después? Que se empieza a saber un poco más, a ver que había un plasma con alto contenido leucocitario y otro con bajo contenido leucocitario, y entonces los resultados ya dejaron de ser tan buenos y tan halagadores, tan prometedores. Y esto dependía un poco del nivel de evidencia pues, de cada artículo. Con respecto a cómo funciona, bueno, hay fases inflamatorias. Voy a empezar a subrayar un poquito al azar. Actúa también en la síntesis de proteínas, proinflamatorio, como inmunosupresor también, en la angiogénesis, en la remodelación de tejido celular, en la migración celular, en la influencia de fibroblastos, en fin, se dan cuenta que cada factor de crecimiento genera cosas que incluso pueden ser antagónicas. Entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos cómo podemos dar la orden y la indicación para, por ejemplo, remodelación tisular, condral en este caso. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿funciona o no el plasma rico en plaquetas? Pues hay una serie de artículos que nos dicen que no, y otra serie de artículos que nos dicen que sí, pero vean, todas las revistas son revistas de prestigio, algunos artículos, ya cuando los analizamos a detalle, tienen algunos sesgos, mejor nivel de evidencia, y pues eso se inclinan
a que no funciona o viceversa. Ahora, con respecto al ácido hialurónico y su eficacia y seguridad. Bueno, la viscosuplementación guiada por ultrasonido de alto peso, con ácido hialurónico de alto peso molecular, es decir, de 2.400 a 3.600 kilodaltons, es seguro y efectivo en las etapas tempranas de la osteoartritis, con un mejor resultado en el primer año y con prácticamente cero efectos adversos. Aquí este seguimiento es importante porque es a 4 años, es un seguimiento largo, en donde ellos observan que el primer año es bueno, pero después de esto repetir las viscosuplementaciones no son tan buenas para la articulación, el paciente no lo percibe de esta manera. Este artículo también es muy interesante, es un metaanálisis, en donde comparan a la solución salina con las diferentes alternativas de infiltración intraarticular, ácido hialurónico, corticosteroides, plasma rico en plaquetas. Y vean, concluyen que la solución salina intraarticular es igual que otras alternativas terapéuticas, excepto que el ácido hialurónico combinado con PRP. Aquí sí salió un poquito mejor, pero que las otras, incluso el efecto placebo puede ser aquí importante jugar un rol a resaltar. En estos estudios con mejor nivel de evidencia, por ejemplo, este realizado en el Centro Médico de la Universidad de Roche, el PRP demostró una reducción del dolor y mejoría en los PROMs a 1 año, y no hubo diferencia significativa entre PRP y ácido hialurónico para reducción del dolor. Sin embargo, el efecto de la mejoría fue más sostenida con el plasma rico en plaquetas. Y este otro artículo con un nivel de evidencia menor, y les voy a explicar por qué. Fíjense, ellos hablan de que el PRP promueve mejorías, una mejoría importante, pero 6 meses de seguimiento, o sea, un periodo de tiempo corto, con una muestra de 36 pacientes, una muestra muy heterogénea, pacientes que van de 49 a 85 años, en etapas tempranas. Entonces creo que muchos sesgos, y este es un artículo que habla a favor del PRP, pero hay que tomarlo con cautela. Este otro metaanálisis también muy interesante, que logra amalgamar a más de 1,000 pacientes de 11 publicaciones con buen nivel de evidencia, y ellos concluyen que los corticosteroides son los agentes más eficaces a corto plazo, y el PRP tiene un rango más alto de mejoría del dolor por más de 6 meses. Entonces, parece que el PRP se está acomodando, está tomando un lugar como un adyuvante en el tratamiento de la osteoartritis para mejorar los síntomas a un mediano a largo plazo. Otro artículo me gustó mucho y se los dejo aquí para que pues, lo consulten la gente que esté interesada en utilizar el plasma rico en plaquetas de una manera sistematizada. Este artículo comandado por el profesor Marc Philippon y el doctor Laprade, en donde utilizan el plasma rico en plaquetas como augmentación dentro de una artroscopia de cadera. Ellos muestran aquí el protocolo para la obtención del plasma rico en plaquetas, lo dividen en alto contenido leucocitario y pobre contenido leucocitario. Aquí está la tabla para hacer la definición, no me voy a detener mucho en ello. Y al final, dependiendo de las características del PRP obtenido, deciden ellos activarlo o inactivarlo. Lo activan con cloruro de calcio, y esto con ambas técnicas tienen ventajas y desventajas, y ellos aquí las describen de manera detallada en este cuadro que está aquí en la parte inferior de su izquierda. Al final ellos concluyen que incrementa la capacidad o la posibilidad de cicatrización intraarticular y promueve la hemostasia postoperatoria. Con respecto a la viscosuplementación, está indicada en estas osteoartritis en etapas moderadas, Kellgren y Lorenz tipo 1 o 2, o Tonis 0 y 1, pacientes que por algún motivo no desean o no pueden operarse. Y en la cadera se recomienda un apoyo tanto por ultrasonido como por fluoroscopía. Es el protocolo que nosotros seguimos, aplicar 2 a 4 mililitros, una inyección intraarticular mensual hasta 3, dosis respuesta. Nuestro protocolo, el que empezamos a usar en un principio, era auxiliado con medio de contraste, iodado hidrosoluble,
Aplicábamos un CC nada más y después aplicábamos, para saber que estábamos en la articulación, aplicábamos el ácido hialurónico de alto peso molecular, una dosis cada mes, dosis de respuesta. Si el paciente mejoraba de manera importante, nos quedábamos con una. Si la mejoría existía, pero no lo suficiente, nos íbamos con la segunda o con la tercera. Eso es lo que nosotros hacemos. Mi preferencia es usar el portal lateral directo, guiado por fluoroscopía, pero podemos hacerlo por el portal o por el portal anterior directo con el que se sientan más cómodos. Este artículo para mí es muy importante, es del 2021, y es que ya se había reportado algo parecido, pero no de manera tan contundente. Ellos aquí hablan una casuística de más de 500 pacientes, que las infiltraciones intraarticulares que se llevan a cabo en un paciente, el cual eventualmente decide operarse de próstata total de cadera, y esta se hace en menos de 6 meses de la infiltración, existe un aumento en la tasa de infección periprotésica. Entonces, hay que abstenernos de indicar una artroplastia total de cadera al menos 6 meses después de una infiltración intraarticular. Y esto a veces no ocurre. Nosotros infiltramos un poquito para ver que el paciente se autoconvenza que lo que toque es la cirugía, pero aquí tenemos que tener ojo y diferirla al menos 6 meses. Esto es la fórmula que nosotros hacemos, la utilización del plasma rico en plaquetas, siempre como adyuvante, como un gesto agregado. Este es un paciente con una lesión condral, yo con Kellgren y Lorenz 2 o 3, un poquito aumentado. Hacemos la desvastación del lecho condral para llegar al hueso subcondral. Hacemos las microperforaciones, como están viendo ustedes aquí en su pantalla. Tenemos finalmente las perforaciones que vemos cómo hay este sangrado de adentro hacia afuera, y al final agregamos el plasma rico en plaquetas para mejorar pues este andamiaje, el promover la proliferación condral. Esto obviamente haciendo así, esperando que esto ocurra sin saberlo a ciencia cierta. Como conclusiones y ya para terminar esta charla, las infiltraciones intraarticulares para lesiones condrales de cadera pueden ser útiles desde el punto de vista sintomático en etapas tempranas. La recomendación para usar ácido hialurónico, de preferencia, es de alto peso molecular, es decir, más allá de 2.500 kilodaltons. Esto debe ser asistido por ultrasonido o fluoroscopía. Con este protocolo, una dosis respuesta hasta 3, con una diferencia de 1 mes entre cada una de ellas. El PRP puede ser útil como adyuvante en una artroscopía, está identificado, yo lo uso así. Nunca he utilizado el plasma rico en plaquetas en una osteoartrosis sin hacer ningún gesto adicional. Se promueve la cicatrización de los tejidos y la hemostasia, por lo menos nos debemos de quedar con esta idea, y no suple, por supuesto, un buen gesto quirúrgico. Y por último, si infiltramos a un paciente, diferir una prótesis total de cadera al menos 6 meses de la misma por este riesgo incrementado en infección periprotésica. Les agradezco mucho su atención, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, y sean bienvenidos aquí a este hospital para programar una rotación, una estancia con nosotros. Nos dará mucho gusto tenerlos. Muy amables.